Buenos días, yo soy Ivone Martín Gómez Pérez, estudiante del doctorado. Eh, Quiero hacer esta presentación de este trabajo con un título muy subjetivo, pues tomado de la entrevista que le hacen al profesor Luis Vigot. La universidad debe meterse en la candela. Presentamos ese sentido. En este aspecto, bueno, una entrevista que hicimos al doctor Reynoso, hicimos un marco teórico para ubicar un poco la situación, la coyuntura que estamos viviendo, pues. En este aspecto tomamos lo que dice Ramonet, pues él define, es decir, que ya nadie ignora, pues que la pandemia a estas alturas no es solo una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de hecho social total, en el sentido que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. El COVID es una crisis que se gesta en el modelo neoliberal, o como lo plantea la escritora norteamericana Naomi Klein en su libro La teoría del shock, citando uno de los más influyentes teóricos del neoliberalismo, como lo fue Milton Friedman, cuando afirma que solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero cuando esa crisis tiene lugar. Las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el lugar. Queda como interrogante a corto y largo plazo todo lo que confluye alrededor de esta pandemia. Es decir, para nadie es un secreto que el neoliberalismo, en épocas de crisis donde profundiza su modelo, pasó en Chile, pasó en el Cono Sur, Argentina, Uruguay, donde el neoliberalismo hizo desastre por encima de los derechos humanos de todos los ciudadanos de esa parte de nuestro continente. En el plano subjetivo se han profundizado los avances del llamado capitalismo digital o tecnológico, que ha traído consecuencias comunicacionales, como las llama Ramonet. En este contexto, las redes sociales, dice él, la mensajería móvil y los servicios de microbots se han impuesto definitivamente como el medio de información y de desinformación dominante. Esto confirma que en el capitalismo, después de la era del carbón y del acero, del ferrocarril y la electricidad y el petróleo, llega la hora de los datos, la nueva materia prima dominante, la era postpandémica, es decir, la cuarta revolución industrial en la que estamos y sobre la cual el conocimiento es quien determina todo. Para todo este análisis, el doctor Rubén Reynoso acude, pues, tenemos que definir las categorías históricas para entender la crisis. En ese análisis, el doctor Reynoso, en el análisis del doctor Reynoso, todo proceso de transformación de lo cotidiano en la docencia de investigación pasa por incorporar y debatir las categorías temporales propuestas por Fernand Braudel, quien hace una distinción clara de los tiempos. En este sentido, Braudel propone y desarrolla las tres categorías temporales históricas: el tiempo corto, el tiempo medio y el tiempo largo. Bajo estas premisas categoriales propuestas por el doctor Reynoso, resulta fundamental discriminar los tiempos partiendo de una realidad social que debe ser pensada como totalidad en muchos momentos compleja, cambiante en tiempos históricos con cortos y largo plazo. Un ejemplo, lo que estamos viviendo en Latinoamérica, lo que pasa en Colombia, donde un acontecimiento, las leyes, produjo en el marco de una coyuntura una explosión social, pero que es parte de la crisis estructural que vive ese modelo de exclusión, de desigualdad que vive la sociedad colombiana. En cuanto a las estrategias abordadas por la universidad en la coyuntura, nos plantea el doctor Reynoso que tiene que ver con los instrumentos, estrategias, prácticas, documentos para valorar el desarrollo de la docencia. Se parte de la necesidad de desarrollar bajo otra lógica las tres grandes objetivos de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión, teniendo como meta fundamental en lo coyuntural y estructural lo que él denomina estudiar más, investigar y desarrollar una praxis para romper una cultura universitaria de investigar y sin producir conocimiento. En este aspecto, la universidad en casa, pues, que es lo que plantea el gobierno venezolano, el Estado venezolano. Esta coyuntura compleja donde la incertidumbre representa el no tener claridad de lo que ha denominado la nueva normalidad, sin imaginar las consecuencias de esta profunda crisis, ha permitido a los estados desarrollar métodos, estrategias que tienen como finalidad la cobertura del proceso educativo bajo la modalidad digital en sus diversas formas y estrategias. Son innumerables los países que han impuesto la estrategia digital como primer orden, incluso teniendo como crítica las desigualdades en el acceso a la tecnología. Atendiendo el principio de protección de la vida, nos dice la universidad en casa, y cuidado de los seres humanos, ante circunstancias que imposibiliten la asistencia a clases, se establecen lineamientos estratégicos para garantizar la prosecución académica de pre y posgrado mediante modalidades alternativas según la naturaleza de la formación. Asimismo, se contemplan las acciones
permitan la atención de procesos vitales de las instituciones de educación universitaria que requiera indispensablemente la presencia humana para su garantía. En ese sentido, nosotros, ¿cuál es el papel de la universidad? Vamos a lo que dice el maestro Luis Vigo en esa fabulosa entrevista, que dice, el maestro Vigo la define en dos líneas: diseñar métodos para la producción de conocimiento, y dos, la formación de cuadros científicos tecnológicos del poder popular. A juicio de Vigo, citando al presidente Chávez, esto exige tener claro una metódica, un triángulo como lo define. En primer vértice, que queremos, a eso le domina lo político. En el otro, cómo lograrlo, la estrategia. Y en el otro, con qué lograrlo, el poder. Es decir, la política, la estrategia y el poder. Vigo propone, hay una cuestión aparencial, pero está el alma. Tú tienes que buscar el alma de tus interlocutores, leerles el alma. Porque yo siempre he tenido claro que en cada cuadra, en cada calle, en cada pueblo vive la vida y la detecta por los ojos, porque ves los elementos aparenciales. Pero quienes hacemos la investigación sabemos que hay un principio fundamental. Los investigadores tenemos que ver la realidad más allá de la realidad misma, lo que decía el viejito. El maestro Vigo continúa, pues, a propósito de la investigación universitaria y el papel de la producción del conocimiento, nos dice: yo creo que el investigador debe tener un alto grado de humildad y humor extraordinario. Los investigadores tienen la posibilidad de conocer muchos elementos de la realidad y luego devolvérselos a los sectores con los cuales ha elaborado algún tipo de conocimiento en esa especie de comunión. El gran esfuerzo del investigador es acercarse a lo más profundo, al alma de ese objeto. Solo hay ciencia en lo oculto, decía Bachelard. ¿Cómo llegar a eso? Hay que hacer un esfuerzo apasionado. Y otro aspecto que tocamos tiene que ver con la territorialidad, pues la territorialidad como categoría entendida como la relación dinámica entre los componentes sociales, economía, cultura, instituciones, poderes, y aquellos que de material e inmaterial es propio del territorio donde se habita, donde se vive. Eso es el territorio. Hay una relación entre la territorialidad y el territorio, pues. Y en ese aspecto, a partir de 2003, la educación universitaria en Venezuela entra en una dinámica profunda de transformación a través de la universalización de la educación, que se materializa en el programa Misión Sucre, programa que representa una innovación porque implicaba oportunidades para todos y para todas y todos, pero bajo una concepción de territorialidad, es decir, la municipalización de la educación universitaria como lo denominan los fundamentos de la Misión Sucre. Esto lo planteamos, estos dos elementos, más otros, con lo que tiene que decía como las recomendaciones que hacía el doctor Reynoso. Se trata de una universidad, decía Reynoso, cercana a la gente, como lo plantea el doctor en este aspecto, cuyo eje central sea el desarrollo local, que asuma la resolución de la problemática vinculada al contexto y desarrollando un conocimiento con pertinencia social, cuyos proyectos, planes y programas sean coherentes desde lo comunal, regional y nacional. Se requiere de la formación de un docente investigador consustanciado con la realidad para la formación de un estudiante polivalente, capaz de realizar aportes en el entorno que vive. Y para finalizar, se trata de generar, como nos dicen los pueblos originarios de Oaxaca, México, una pedagogía de la comunalidad que se sustente en 4 acciones básicas: el reconocimiento del territorio y la territorialidad resultante, la instancia para la toma de decisiones, es decir, la asamblea, la elección de su representante, el trabajo colectivo para la satisfacción de necesidades comunes, la organización del festejo terminal o del proceso. Todo esto fundamentado en 2 valores y principios: el respeto y la reciprocidad. En fin, eso es lo que queremos más allá de la coyuntura, en la estructura que tenemos que desarrollar. Es una universidad distinta, una universidad de cara a la vida, una universidad que sea pertinente, una universidad que se meta en la candela, como decía el profesor Luis Vigo.